¿Por qué considero que debe dimitir el ministro Català? Pues las manifestaciones del ministro del otro día en una entrevista radiofónica, entendemos, las 4 asociaciones judiciales, que supera cualquier actitud que se pueda considerar razonable de un ministro. Las manifestaciones que realizó ante en la emisora radiofónica son impropias de una persona que ejerce un cargo como el que él ejerce, arrojando dudas, murmullos, rumores sobre una determinada cualificación de un magistrado, sin ni siquiera concretar, sin decir exactamente a qué se refiere. Si tiene algo que decir, lo tendría que haber dicho y sin haberse callado. Este tipo de manifestaciones son totalmente imprudentes y además arrojan, es peor casi, una noticia verdadera que un rumor, porque siempre puede dar lugar a muchísimas más interpretaciones. Entonces lo consideramos totalmente inaceptable. En primer lugar, creo que el ministro de Justicia sí tiene limitada la libertad de expresión a la hora de efectuar críticas a las resoluciones judiciales, por cuanto que es titular de uno de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, y en segundo lugar creo que la consecuencia más grave de estas declaraciones es que socava la necesaria confianza que tiene que tener la ciudadanía en el Poder Judicial. En este juicio no se ha producido ningún quebranto de ninguna garantía, ni en cuanto a la composición de la sala o del tribunal, ni en cuanto al pleno ejercicio de las facultades jurisdiccionales de cada uno de sus miembros. Los políticos, especialmente los que tienen una representatividad, como es el caso del ministro de Justicia, deben de abstenerse de cualquier comentario que pueda quebrantar la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Las manifestaciones del ministro han sido absolutamente irresponsables, por eso nosotros entendemos que el ministro debe de dimitir. Que no solo el ministro de Justicia criticó duramente al voto particular, al ponente del voto particular, sino que también Margarita Robles, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, compañera, magistrada, se puso de acuerdo con Català en este aspecto, lo cual te lleva a pensar que para determinadas cuestiones los grandes grupos parlamentarios sí que se ponen de acuerdo con facilidad. Yo creo que probablemente el ministro ha tratado de situarse con esa mayoría que hay hoy por hoy en la sociedad. Piénsese que en el día 8 de marzo el gobierno estuvo dubitativo, al principio estaba contrario y ya después se adhirió a esas manifestaciones, y yo creo que los fines probablemente del ministro sean unos fines electorales en última instancia y traten de situarse con una parte importante de la sociedad, lo cual a nosotros nos deja también un papel difícil. No es que no exista ningún rumor sobre este magistrado, es que no existe causa que justifique una imputación velada. Hay una expresión que, enlazando con esa sospecha, a lo mejor, de extensión de corporativismo o de una imagen de corporativismo, pues nosotros no alcanzamos a comprender, y muchos compañeros con los que he hablado de este tema tampoco. Todos en la carrera judicial sabían que, bueno, yo no sabía nada. Muchos compañeros me constan que no sabían nada, entonces hemos empezado a indagar y tampoco nadie sabía nada de lo que todos se supone que sabíamos. Los jueces nos vemos muy desamparados por el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es nuestro representante institucional, que es a quien le corresponde el realizar las explicaciones o el realizar el acercar el Poder Judicial a la ciudadanía a través de sus mecanismos, incluso de su propio gabinete de prensa. Tú puedes impugnar las resoluciones por vía de recurso, que es lo legalmente establecido. Por supuesto que estamos todos sujetos a una crítica en términos razonables, como ha dicho muy bien Celso. Lo que no se permite es que un representante del Estado, como es el ministro de Justicia, realice ese tipo de críticas y menos de tipo personal a los magistrados que han intervenido en la elaboración de esa resolución judicial. Y después yo también destacaría el tema del grado de crispación que hay en la sociedad española. Realmente, bueno, pues lo vimos cuando la muerte del pequeño Gabriel, como, bueno, la gente salía a la calle exigiendo una justicia inmediata, ¿no?, sobre la presunta, porque yo quiero insistir en que no podemos dejar de lado los derechos fundamentales y las garantías que asisten incluso a los supuestos autores de los crímenes más horrendos
horrendos, que la presunta o la supuesta asesina del pequeño Gabriel tiene sus derechos, y entre ellos la presunción de inocencia. Y aquí, en el caso de la manada, también tengo que recordar que los 5 acusados siguen gozando de la presunción de inocencia, porque no han sido condenados por una sentencia firme. Tenemos que ser especialmente escrupulosos en la protección y en la presunción de inocencia de las personas que todavía no tienen una condena firme penal. El proceso judicial nace con la presunción de inocencia. Se desarrolla con todas las garantías. ¿Nos las creemos o no? ¿Nos las creemos o no? La presunción de inocencia. Cada uno la invoca nada más que cuando le afecta, ¿no? Pero cuando le afecta a otros supuestos, bueno, pues parece que no tiene una convicción tan firme. Que no tenga nadie ninguna duda, sea cual sea la decisión que tengan que adoptar. Yo tengo la absoluta confianza en que en las dos sedes que quedan por conocer los recursos, el TSJ y el Tribunal Supremo, tomarán la decisión que tengan que tomar, por mucho que les cueste. El día que deje de haber votos particulares así, ese día es cuando nos tenemos que preocupar como sociedad. Porque yo cuando leí, cuando tuvimos noticia de la sentencia, lo primero que me vino a la cabeza es qué valor tiene, porque sabiendo lo que se le iba a venir encima, ha sido capaz de emitir este voto particular. Los jueces no somos, como se nos ha dicho estos días, de piel tan fina, ¿no?, como para sentirnos heridos ante el más leve aliento del viento. Eso es mentira. Probablemente aquí, en el tema de la manada, probablemente haya hecho falta pedagogía, y muchas veces somos las asociaciones judiciales las que tenemos que hacer pedagogía. Yo personalmente, el ponente de la sentencia es asociado nuestro, lo conozco hace muchísimo tiempo y es una persona con una formación profunda en derecho penal y además con conocimiento del derecho comunitario. Todos, no sé si vosotros lo conocéis, y es una persona que estoy convencida que ha estudiado muchísima esa resolución. ¿Que pueda ser revocada? Pues claro que sí, porque para eso están los recursos. La crítica que proceda de las instituciones creo que debe ser especialmente medida, porque corre el riesgo de afectar, no digo destruir, la confianza institucional. El derecho es algo interpretable y ya hace mucho tiempo que hay una serie de tipos penales pues, que se introducen en el Código Penal del año 95, el 178, el 179, el 180, que dan problemas de interpretación. Muchos de nosotros hemos tenido que aplicar esos preceptos y hemos tenido problemas. No creo que sea el momento ahora mismo, por una sola sentencia, inmediatamente plantearse una reforma del Código Penal. Habrá que aguardar al resultado de los recursos que quedan. Cuando actúa el derecho penal es porque ya se ha producido el hecho. Es muchísimo más fácil hacer una reforma legislativa que incidir en las causas por las que se producen los delitos. Y todo se resuelve con una vuelta de tuerca más al Código Penal. Una manifestación de lo que sea se le recibe por el grupo parlamentario o el ministro o el presidente de gobierno de turno y se promete inmediatamente otra reforma del Código Penal. Tenemos uno de los códigos penales más duros del mundo. Cuando el tema de la prisión permanente revisable, además, se permitió, porque incluso se acogió en el seno de alguna formación política a gente que defendía la prisión permanente revisable, incluso como asesores en materia penal, y cuando creemos que evidentemente la política criminal no puede estar en manos de las víctimas de los delitos. Creemos que eso es un grave error. Hay una iniciativa también para modificar la Ley Orgánica 5/2012 de enero de responsabilidad penal del menor, disminuyendo el límite mínimo de la minoría penal a los 12 años. El ministro Catala creemos que es un ministro que desconoce profundamente cómo funcionan los juzgados. No es una persona que venga de la justicia, es técnico de administración civil, es un gestor, y ha pretendido dirigir la justicia como si fuese una empresa en la que con modernización digital todo se iba a arreglar. Necesitamos una reforma en profundidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, para que los 12 vocales sean elegidos por jueces y magistrados, pero en segundo lugar, para dejar sin efecto la reforma Gallardón, la 4/2013 de 28 de junio, que como ha puesto de manifiesto mi compañero Ignacio en estas intervenciones, lo que ha dado es un protagonismo absoluto al presidente del Consejo General del Poder Judicial
evitando que sea un órgano de equilibrio en donde se tomen decisiones más ponderadas o más evaluadas por las distintas corrientes que puedan existir. Nosotros consideramos que es fundamental que el órgano de gobierno de los jueces, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, tenga independencia. Se está pretendiendo controlar la función jurisdiccional hasta límites inimaginables. Al final el juez tiene que quedar al socaire de unos números que nos imponga el Ministerio de Justicia, al socaire de una serie de consideraciones que desde el Ministerio se tengan que hacer sobre cómo tiene que funcionar un órgano judicial. Cuestión, como que insisto, que en todo caso tendría que ser el Consejo General del Poder Judicial. Por lo cual se está produciendo una ministerialización de la justicia. Entendemos que la justicia tiene que ser como la educación o la sanidad, tiene que estar al margen de los vaivenes políticos y de los proyectos unilaterales por parte de los partidos. Creo que tiene que haber un consenso entre todas las fuerzas políticas y de la sociedad para poder tener de una forma, digamos, consensuada una justicia del siglo XXI y además dotada de medios que no sea el pariente pobre de... 11 territorios donde la justicia funciona en velocidades diferentes. Pues mire usted, a lo mejor hay que replantearse determinadas cosas en la transferencia autonómica sobre algo como es la justicia en España. No puede ser que en Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid funcione de modo distinto con sistemas, lo sabéis, procesales incompatibles.